Vamos a comenzar. Simplemente estas son unas palabras de bienvenida para después pasarles la palabra a nuestros invitados. Darles la bienvenida y agradecerles el interés por este evento que hemos nombrado El caucho de la Amazonía Global a inicios del siglo XX. Una lectura histórica, visual y literaria, ¿no? Bueno, esto forma parte del proyecto Ecoamazonía, plantas y animales en las producciones culturales de la Amazonía, que es un proyecto que busca justamente interpretar la Amazonía no solamente desde cómo esta es producida desde lo social, sino también cómo las plantas y los animales forman parte de esta sociabilidad. En estas búsquedas intentamos hacer lecturas interdisciplinarias y esto nos ha llevado a la fortuna de conocer gente bastante interesante que desde sus distintas disciplinas están buscando explicaciones y están buscando formas de abordar la Amazonía. El día de hoy vamos a abordar el problema de la Amazonía a inicios del siglo XX con la explotación cauchera a través de la literatura, como parte también de estas búsquedas, con una cooperación entre la organización Tierra Nueva y Ecoamazonía. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida a nuestros invitados. Voy a darle la palabra a Jaime, que va a moderar esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata, por esta bienvenida y también un agradecimiento especial al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra por acogernos en esta actividad en la que vamos a tener dos jornadas separadas. La primera, que estamos comenzando el día de hoy, denominada Literatura del Caucho, Amazonía Peruana y Portugal, que va a estar con las ponencias de Gerald Rodríguez, autor amazónico que acaba de publicar un libro de ensayos de poesía, El sentir del fuego, ustedes pueden apreciar en la mesa, y Percy Vilches Vela, que acaba de publicar también su libro de ensayos sobre la Amazonía, el caucho y la historia, ensayos desde la floresta. Ambos van a abordar el tema que les hemos mencionado, como es la Amazonía peruana, literatura del caucho, la Amazonía peruana y Portugal. Así que vamos a dar los minutos preliminares a Percy Vilches para que nos aborde este tema que hemos decidido ponerlo aquí en agenda precisamente porque creemos que la interconexión literaria que existe entre Perú, entre la Amazonía peruana y Portugal, la zona de Lisboa, pues no solamente literaria sino histórica y que ojalá se fortalezca como era antaño. Percy, adelante por favor. Sí, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por darnos un poco de tiempo. En el remoto año de 1639, el capitán portugués Pedro Teixeira inició una jornada de navegación que bien pudo alterar el curso de la historia. El río que recorrió este capitán, por orden del rey obviamente, es recorrer el Amazonas dessurcado. Se sabía entonces que los españoles ya habían realizado la jornada de bajada, o sea, el descubrimiento por error, como consta en la historia. Entonces, no era la primera vez que los portugueses intentaban conquistar un río de gran envergadura. No hay que olvidar que el Amazonas o la Amazonía se conoció casi inmediatamente después del descubrimiento del viaje de Cristóbal Colón. Vicente Pinzón siguió navegando y tuvo la suerte de encontrar la desembocadura del Amazonas con el mar Atlántico, ¿no? En ese momento el Amazonas no se llamaba así, sino se llamaba Santa María de la Mar Dulce, el nombre que le pone Vicente Pinzón. Pero antes, mucho antes, en la nebulosa de la historia, en la falta del dato exacto, se sabe que una expedición portuguesa compuesta de 12 naves y 1.500 hombres
partió con el destino de navegar el Amazonas, que ya se conocía que existía. Lo que faltaba es alguna fuerza que lo ocupe, ¿no? Nada se sabe de ese viaje, pero lo único que queda es que la aventura fracasó. Algo tan raro en una nación como la portuguesa, que tenía como función social, digamos, o histórica, la aventura y la navegación. Pero se supone que estos navegantes se encontraron con la fuerza oriunda que realizó el viaje. En 1533, o sea, mucho antes de Francisco de Orellana, el capitán Pedro Ordaz inicia otra navegación buscando el mismo objetivo. ¿Ya? Y por algún error o alguna cuestión al azar, este navegante no encontró jamás la ruta hacia el Amazonas. Su rastro se pierde porque no hay todavía información recabada, que se supone tiene que estar por lo menos en dos lugares. El Vaticano I, usted sabe que la Iglesia se interesó mucho por las jornadas de conquista y descubrimiento desde el punto de vista europeo, ¿no? Y además, obviamente, toda esta información puede estar también en el Colegio Copa o en el Archivo de Isla de Sevilla. Lo que quiero decir con esto es que la historia no está escrita realmente. Es decir, los que triunfan o los que ganan o los que vencen se encargan de dibujar la historia de acuerdo a los propios intereses. Yo les digo esto porque en estos tiempos de modernidad, Eduardo Galeano en América Latina inició un viraje en la visión de los hechos, ¿no? Todos los que han leído saben que Galeano pone en primer lugar las gestas de los indígenas. En ese sentido, yo creo que los portugueses, como tienen derecho al patriotismo, y no sería nada malo seguir investigando estos viajes que se perdieron, por lo menos 3 viajes. El de Teixeira sí fue un viaje exitoso, ¿no? Porque después de arribar al punto donde no se puede navegar, Teixeira establece el límite entre Portugal y España, ¿no? A ese lugar le llama Aldea de Oro, pero era un abuso de los portugueses porque retrocedieron la línea de frontera y ese lugar quedó para siempre, digamos, inactivo, ¿no? Pero, como lo repito, la historia no está escrita todavía, falta mucho que escribir. Por ejemplo, ¿qué pasaría en la historia universal si alguien vinculado a Francia descubre algún documento, algún dato del viaje que hizo Jean Cousin? Para muchos franceses, ese navegante encontró primero la ruta hacia lo que se llamó las Indias. Pero también, además, los chinos que también eran grandes navegantes, creen que un navegante famoso de China descubrió primero lo que se llama el nuevo continente, ¿no? La ventaja de Colón y de Orellana es que escribieron sus hazañas, sus aventuras, ¿no? Por eso, un amigo chamán dice, lo que no está escrito es como si no existiera. Desde ese punto de vista, desde el momento de tratar de reescribir la historia, desde el otro lado, yo tuve la suerte de encontrar datos fidedignos sobre una inversión de la historia de la Amazonía del Perú. Por ejemplo, en 1594, caciques Achán y Caucampas se van desde Gran Majorana, de su territorio, en un viaje a pie hasta Lima, ¿no? El objetivo preciso de esa expedición era entrevistarse con el virrey y pedirle que les envíe misioneros. Hasta ese momento nadie, ningún español, había logrado penetrar al famoso Antisuyo. Y el virrey, el marqués de Cañete, el primer marqués de Cañete, decide enviar a Fanfont a atender la demanda de los achánicas. Durante un año, este clérigo jesuita hizo su entrada
pero al final se cansó porque no encontró asentamientos humanos de los Ashanti o Campas. Él obviamente ignoraba que los Campas vivían separados de ellos y no en una aparente comunidad cercana, ¿no? O junta. Entonces, hasta ahí queda en nada el esfuerzo que hacer por ingresar a la Amazonía. Chocano se equivocaba cuando hablaba de los conquistadores que eran fuertes, eran ágiles. 57 años después, recién los castellanos logran ingresar a la zona del Alto Cayali gracias al franciscano Manuel Vietnam. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a escribir la historia oficial que viene de otros siglos, pero que no es toda la verdad. Porque así como los Campa es el descubrimiento de la periferia del centro, he tenido la suerte de encontrar dos hazañas más que están justamente en un capítulo de este libro, detallado y con datos decisivos, ¿no? Entonces, en la Amazonía, si trabajamos en serio, ya no es posible escribir la vieja historia donde la primacía lo tienen los jesuitas, ¿no? Inclusive, hay una indígena, una muchacha indígena que era sobresaliente e inteligente, y los franciscanos le hacen estudiar en el colegio Copa, y ella se convierte en una punta de lanza, una heroína de la conquista del Evangelio, ¿no? Ella además, gracias a ella, los religiosos logran grandes avances, considerando que ella también dominaba las lenguas oriundas, ¿ya? Pero una cosa importante ocurre en ese momento cuando un líder, un gato, Cheteo también, se enamora de ella, ¿no? Ana Rosa rechaza la propuesta, la promesa del matrimonio, y entonces Runcato está en una guerra feroz contra los que habían convertido a Ana Rosa en una evangelista. Visto desde la otra orilla, se puede también decir que la evangelización también fue parte de los oriundos amazónicos, ¿no? Y eso sería, digamos, un museo rápido sobre la relación Amazonía y Portugal, pero el tema es caucho y Amazonía, o perdón, Portugal, caucho y Amazonía. Sobre esto no hay, digamos, demasiados datos, ¿no? La relación ha sido más bien tenue, porque no hemos encontrado un extractor portugués en ese tiempo, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Cuando yo era niño, yo nací en un caserío al borde del Amazonas. Había un chiste que se difundía por toda mi comarca y decía: ahí viene un barco con 5 mastileiros, ¿no? En portugués. En realidad no era un barco, sino un burro que venía con las patas levantadas, ¿no? El quinto elemento, ya se imaginan ustedes qué es. Entonces, lo que quiero decir es que durante toda mi infancia, cuando yo viajaba a ver a mi abuelo, también los portugueses tenían prestigio en las zonas donde se habían afincado, ¿no? Entonces, quiero decir que la potencia portuguesa, un pueblo de aventureros y navegantes, también logró, digamos, insertar algo de su cultura en las riberas amazónicas, ¿no? Pero el tema va a ser tratado con más amplitud por acá el escritor y poeta Díaz Rodríguez. Lógicamente, no todo es color de rosa en la nación Amazonía-Portugal. Don Antonio de Andrade era un clérigo a ultranza, ¿no? Pertenecía a la orden de los carmelitas calzados y en algún momento decidió participar activamente en la jornada de piratería de los barcos portugueses que surcaban en el Amazonas, atacaban aldeas y convertían en esclavos a los nativos, ¿no? Luego los vendían en el mercado del Pará. Entonces don Antonio de Andrade, portugués de nación, él creía que los indígenas no son nada porque no figuran en la Biblia. Imagínense el razonamiento, tampoco los chinos, o los japoneses, o los africanos. Pero entonces, sí se convirtió en un pirata, o sea, aprovechó las franquicias cristianas para
tener su propia embarcación y sus compañeros piratas y atacar las aldeas amazónicas, ¿no? Era portugués. Y el problema llegó inclusive hasta Lisboa, donde se tuvo que controlar o contener a este religioso que mandó al diablo las órdenes de Dios y se convirtió en un simple cazador de hombres y que podría muy bien figurar en la historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Percy, que desde el ensayo y desde los datos históricos ha abordado esta relación que hay entre Portugal y la Amazonía peruana desde la literatura, especificando en la parte final de su presentación lo del caucho. Y él desde el ensayo, cuyo libro ustedes pueden apreciar, pues da una explicación oriunda, desde los oriundos, a todo el proceso no solamente de conquista, sino de presencia foránea en la Amazonía peruana, de religiosos, de misioneros. Gerald Rodríguez, que también está abocado a realizar estudios ensayísticos sobre poesía, novela y crónicas amazónicas, tiene 2 novelas ya publicadas, como es La Casa de las Fronteras y El País de los Errantes. Y precisamente esas novelas son producto de sus lecturas históricas sobre la Amazonía peruana, sobre la Amazonía continental y su relación con Europa, tanto así que en unos pasajes de esos libros pues hay una narración que se ubica en Lisboa. Lo que quiero decir con esta presentación es que Gerald Rodríguez ha utilizado los datos históricos para novelar, y precisamente su ponencia se va a basar en esa capacidad novelística de él con el tema de la relación Amazonía peruana y Portugal, teniendo como punto inicial el caucho. Con ustedes, Gerald Rodríguez. Muy buenas tardes con todos, gracias por venir, gracias al Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra por habernos invitado y hacer posible, ¿no?, este conversatorio. Bueno, cuando hablamos de caucho, bueno, siempre nos referimos a la Amazonía peruana, Brasil, Colombia, pero muy pocos nos hemos referido a Europa, ¿no? Y el papel que jugó Europa en este proceso de cambio, de devastación y de masacre, y en el otro proceso de cuánto se ha escrito, ¿no?, sobre esto, cuánto se ha escrito desde Europa, cuánto se escribió desde la Amazonía peruana o latinoamericana, estos procesos. Ya han pasado más de 100 años de este suceso y quiero partir de algo, ¿no? Aproximadamente 1870, en la Amazonía peruana se empezaba ya a extraer caucho porque en el Congo se había hecho la noticia internacionalmente de que había este producto y servía, ¿no?, para poder industrializar el mundo. La vulcanización fue el paso que explotó en la búsqueda de este producto tan importante. Entonces, desde Europa este producto no existía, solamente venía desde el África. Pero se descubre que en la Amazonía brasilera, colombiana y peruana existía un producto, un tipo de caucho mucho mejor del que se extraía en el Congo. Entonces se dejó de matar en el Congo para venir a masacrar la Amazonía latinoamericana. ¿Y por qué digo masacre? Porque ahora les voy a explicar los informes, los libros y las bibliografías que confirman este hecho. El primer gran cauchero fue Fermín de Fitzcarraldo. Él extraía caucho desde la Amazonía de Madre de Dios para traerlo a Iquitos y salir por Brasil, y Portugal jugaba un papel muy importante en ese momento. Europa, a no tener otra entrada, sobre todo refiriéndome a Inglaterra, todo el producto que se traía desde la Amazonía brasilera, colombiana y peruana venía a parar acá en Lisboa, y desde acá se podía repartir a sus diferentes destinos.
En ese momento, cuando Fermín Fitzcarrald termina su apogeo, cuando ya se escuchaba los procedimientos para poder esclavizar a indígenas en el trabajo de la extracción del caucho, aparece un personaje particular que conecta a Europa con cierta responsabilidad de la masacre en el Perú más que todo. Entonces me refiero al señor Julio César Arana, un peruano, riojano, que hizo empresa con una forma un sistema muy particular que se venía dando ya en el Congo y se venía dando en Bolivia, Brasil y Colombia, solamente que lo que escandalizó al mundo y le llevó a este personaje a conseguir un juicio en Londres, en la Cámara de los Comunes, era porque él había recibido capital inglés y tenía socios ingleses dentro de su empresa para poder extraer caucho. Esta unión empresarial de capitales extranjeros, sobre todo ingleses, le permitió a ese señor poder contratar negros embarbados y llevarlos como capataces a los campos caucheros del Putumayo. Entonces, con mucha astucia, el señor Julio César Arana empezó a quitar territorios, a apoderarse de pequeñas empresas caucheras colombianas, invadiendo en mucho momento tierras colombianas y adueñarse de todo ese pedazo de selva peruana, colombiana, para poder extraer. Se le considera a Julio César Arana como el hombre más importante, poderosamente más rico en el Perú en un momento determinado, que extraía caucho y lo mandaba directamente a Europa, primer puerto, Portugal, para luego dispararlo a todo. Entonces, al señor cuando esta noticia se da a conocer en Europa a través de un libro que se llama El Paraíso del Diablo, y el rey decide mandar a Roger Casey, varón que ya había estado en el Congo y había hecho unas investigaciones para Corona que han sido muy fructíferas, el irlandés que al final termina siendo muerto, ¿no?, por traición a Inglaterra, es enviado al Perú para que investigue esta masacre. En el Perú había un solo personaje, en Iquitos más que todo, que se había puesto a desafiar todo el sistema del gran poder que tenía Julio César Arana para que nadie le pueda hacer nada, y fue la prensa. Fue un periodista llamado Benjamín Saldaña, un periodista limeño que había combatido en la guerra del Pacífico de Perú con Chile, un ex personaje muy importante en la sociedad peruana, por la cual decide ese periodista irse a Iquitos por una noticia que lee en el periódico La Wilca en Colombia, donde se daban las noticias de que se estaban matando, masacrando indígenas o creando un sistema de esclavitud con indígenas para la extracción del caucho. Entonces él decide ir a Iquitos y se arma una guerra, una campaña de la prensa por demostrar la verdad, ya que este señor recibía todos los días en su oficina indígenas que lograban escapar de los campos caucheros y lograba tomar testimonios, certificar con el notario para demostrar que lo que estaban diciendo las personas era verdad. En estos testimonios que este señor recoge y que luego lo hace una denuncia pública en la ciudad de Iquitos, pues el juez o la justicia pues simplemente se habían sonreído, ¿no? Porque en Iquitos en ese momento el hombre poderoso era Julio César Arana. La justicia era de Julio César Arana, los notarios pertenecían a Julio César Arana, el comercio le pertenecía a Julio César Arana, la ciudad le pertenecía a Julio César Arana. Tanto así que a tantas noticias que iba sacando el señor Benjamín Saldaña, en un momento el señor Julio Arana decide mandar a la policía para que destruya todas sus maquinarias y así deje de estar sacando noticias. Pero por suerte, unos turistas ingleses que estaban por ahí, que habían pasado por las zonas caucheras y que habían tenido un pequeño problema con el señor Julio César Arana, logran escapar de Iquitos y al llegar a Londres publican un libro que se llama El Paraíso del Diablo, cosa que llega a estas noticias a la corona y decide enviar por tener vínculos a través de la inversión del capital, deciden enviar a un representante de la corona para investigar estas cosas. Alrededor de esta investigación nace el Libro Azul, ¿no? El Libro Azul es un libro de testimonios de los negros de Barbados que logran escapar a los campos caucheros y donde logran declarar que sí,
en el caucho se estaba matando a indígenas en diferentes sistemas. El juez Paredes, un juez posteriormente, después del testimonio, después del informe de Roger Kessler, informa que fueron aproximadamente más de 30.000 indígenas, huitotos, pocaina, que fueron muertos con este sistema de la extracción del caucho. Entonces, Julio César Arana fue llevado a juicio, vino la Primera Guerra Mundial, el juicio quedó en nada, en Perú tampoco se le siguió juicio, y un bello día, después de muchos años, Julio César Arana fallece en la ciudad de Lima, en plena pobreza. Sus familiares todavía quedaron vivos hasta el año 1992, pero de Julio César Arana no se escucha ahora absolutamente casi nada, por la cual después de 100 años se empezaron nuevamente a retomar el tema para investigar qué cosa es lo que ha pasado. Tengo sabido que en Colombia y en Brasil se han hecho comisiones de reconciliación para pedir perdón por las masacres en la época del caucho que se han ocasionado en estos países. Lastimosamente en el Perú todavía no estamos en nada, porque bueno, estamos en un país donde no importa todavía qué es lo que haya pasado en el pasado, pero para eso están los testimonios, los libros, las bibliografías, los ensayos, las novelas que se están haciendo respecto a este tema. Entonces, la relación de la Amazonía peruana con Europa fue a través de Inglaterra, el puerto fue Lisboa para poder exportar, hacer llegar estos productos a los diferentes países industrializados, y lo que ahora cargamos en la Amazonía justamente es la memoria, ¿no? La memoria de un país que ha sufrido esto, que hasta ahora no logramos una reconciliación con el tema amazónico, y que hasta ahora la Amazonía sigue siendo vista como un territorio donde hay que extraer, donde hay que explotar, donde hay que violar derechos humanos y que nadie tiene que decir nada. Hoy en la actualidad los sistemas de esclavitud, por decirlo así en ese término, han cambiado o han mejorado o se han tecnificado, porque la Amazonía sigue siendo vista como donde hay que pagar por el trabajo que realiza el amazónico en el sueldo más barato o quizás más inhumano, ¿no? Entonces, nadie todavía ha hecho, en el propio Estado ha hecho de la Amazonía peruana, por lo menos, de que esto va a cambiar. Bueno, así mi participación, muchísimas gracias. En esta parte de conversatorio, si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer también. No sé si alguien tiene alguna pregunta para pasar a la respuesta de los ponentes, pero mientras esperamos la pregunta, yo quería que Percy incida un poco en esta teoría que él siempre tiene de la explicación o el estudio desde el lado oriundo, que se llama, no desde el lado indígena, nativo o mestizo, sino desde el lado oriundo, con los hechos históricos desde la llegada de los europeos a la selva peruana, a la Amazonía, y la importancia que han cobrado ciudades como Lisboa, como Londres, como Manaus, en esas épocas, y que son ciudades que muestran, por lo menos el recorrido que se ha hecho por Lisboa en estos días, así lo ratifican, que demuestran un progreso permanente y no un decaimiento, como sí ha sucedido en las ciudades amazónicas, básicamente la peruana, no solamente desde el punto de vista sociológico, ecológico, sino desde el punto de vista literario, en el sentido que han tenido que ser siempre foráneos los que han utilizado la materia prima, en este caso el caucho, para exportarla y beneficiarse. Y en materia de literatura, también, el caso más emblemático tendría que ser el de Mario Vargas Llosa, que ha dicho inclusive que uno de sus viajes a la Amazonía peruana, a la selva de Perú, le ha servido para que él escriba por lo menos 3 novelas. Entonces, ¿cómo es que teniendo tanta materia prima, los oriundos no hemos conseguido todavía, a pesar del tiempo transcurrido, hacer
desde la floresta, libros, estudios ensayísticos de novela, de poesía, de relatos, de crónicas también. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación literaria, histórica y bibliográfica de eso, Percy? Bien. Yo tengo la impresión de que toda, o casi toda, la historia de la comunidad cauchera, o sea, la referencia al caucho, han, digamos, equivocado el rumbo. Porque la historia que se cuenta es a partir de la visión de los patrones o los dueños de las caucherías, ¿no? Como si no fuera posible que existiera otra historia. Por eso es que en algún de los libros que están incluidos ahí, yo trato de encontrar la fuente de donde apareció el caucho, ¿no? Y me encontré con sorpresa de que el caucho fue transformado primariamente por una nación oriunda de la Amazonía. Los Omagua fabricaron un artículo que se llamaba la tapotarana, que servía para tomar medicina, para inhalar el ampiri y para como objeto para ritos ceremoniales. Desde el momento en que el caucho es árbol hasta que se ha transformado primero en pelota, también en la Amazonía, los nativos jugaban pelota, no fútbol, no pelota, con algo que hacía el caucho, ¿no? El proceso que lleva de desangrar el árbol hasta que se haga la tapotarana es todo un proceso largo, pero que permite a los Omagua ser los primeros a jugar el caucho, ¿no? Entonces, cuando estalla la época cauchera, todo este proceso se aniquila y se vuelve también a sangrado de árboles. Es decir, se bloquea todo un proceso histórico y se comienza a exportar el látex. Ningún producto. Inclusive en otras partes se hacían ponchos de caucho antes de la exportación del caucho y se hacían zapatos. Esa es también una historia que me parece fascinante, ¿no? Porque es imposible que siempre los que ganan tengan la razón. Como lo repito, hoy en día también se habla del caucho, pero se habla por el pasado. Pero yo conocí a una muchacha que vivía trabajando el caucho. Hacía carteras, hacía botas, hacía diferentes elementos y vivía de eso. O sea, como si la historia de la rumba no hubiese ocurrido en la Amazonía, ¿no? Lógicamente que eso sería pues una hazaña imposible, ¿no? Porque el caucho sintético ha rebasado el caucho natural y eso ya es una oportunidad perdida en la Amazonía. Ahora, ¿por qué los amazónicos nos demoramos tanto en decir nuestra voz? Hay muchas razones históricas sobre eso, en todo caso, ¿no? Primero, hay una teoría que habla del ciclismo literario, por ejemplo, ¿no? Primero la costa, luego el Ande y después la Amazonía del Perú. Pero todavía es un fenómeno que estoy tratando de entender cabalmente. Hasta ahí sería yo. Pues muchas gracias, Percy. Y similar pregunta, a manera de reflexión, quiero hacerla a Gerard, en el sentido de que él, en el país de los errantes, si la memoria no me falla con lo de la Casa de las Fronteras, pero hace un tratamiento histórico, mítico, pero que es, creo, una de las pocas veces que un escritor amazónico usa el recurso creativo y novelesco con personajes que han sido muy controversiales en la Amazonía peruana. En el cuento también, uno de los cuentos de Jaras, un libro de cuentos, también toma referentes históricos de la Amazonía como la pretendida revolución cervantina, para a partir de ello imaginar y crear. Por ejemplo, el hecho de que se tome la vida de Julio C. Arana y
se novele a partir de su vida, contribuye a humanizar al personaje, contribuye a decir fuera de nuestras tierras que hay personajes que no han sido bien trabajados desde la literatura, porque para regresar al tema de Vargas Llosa, con Casement, que ha estado 2 veces en Iquitos, se hizo toda una novela, pero también hay el caso del argentino Ovidio Lagos, que desde su país hizo, si no la única, la biografía más completa de Julio C. Arana. Entonces, ¿cómo es que utilizando los recursos de personajes históricos, Gerald, se puede combinar con otros datos para, a partir de ello, crear una novela como la que tú creaste? Bueno, desde que llegué a Lisboa hace unos días, me hizo recordar mi infancia. Yo crecí en Iquitos, en la calle Próspero, cuadra 12, una calle donde se veían muchos azulejos, y estos azulejos es recuerdo de la cauchera en la ciudad de Iquitos. En la esquina de la calle 12, para ir a la 11, había una calle que se llamaba Julio César Arana, y cada vez que le preguntaba a mi papá quién era Julio César Arana, cuando íbamos en camino hacia la librería de unos barceloneses, ¿no? Él me decía: Julio César Arana fue un empresario, pero nunca me dijo más allá, ¿no? Él sabiendo qué había hecho, qué es lo que había detrás de esta historia, de esta calle, de este señor. Entonces, siempre me ha gustado imaginar empezando por los nombres de las calles, estos personajes, saber quiénes eran. Y creo que este pequeño, digamos, esta pequeña curiosidad de querer saber quiénes eran estos personajes ya en la escuela, me empezó a llevar por los caminos de los libros a querer saber quiénes eran. Y ya desde la escuela iba conociendo, iba sabiendo sobre la historia de estos personajes iquiteños que habían hecho bien o mal a la ciudad. Entonces creo que la curiosidad por la literatura me nace a muy temprana edad, y por la historia, bueno, a un poco más de los 11 años. Cuando yo llegué a la universidad, yo ya llegaba con una base fundamental sobre cursos sobre historia de la Amazonía y mi vocación literaria, y siempre estaba entre esos dilemas de irme hacia la historia o de irme hacia la literatura. Inclusive un amigo historiador, Pepe Barletti, me había dicho, ¿no? O defínete, si te vas a la historia o te vas a la literatura. Tú no puedes vivir de las dos cosas, no es ficción, otra es verdad. Y cuando me dijo eso, yo tomé la decisión de usar los dos recursos para un solo objetivo, ¿no? Y si la literatura no es moralista, pues por lo menos va a entretener con la historia, no buscando quizás que tomen conciencia los lectores, sino recreando, como es el propósito de la literatura, recrear un episodio, recrear un momento, o en todo caso recrear un personaje. Entonces ahí decidí de alguna manera explorar estos caminos de la literatura histórica. Lo que yo no hago en literatura histórica, solamente ficción, personajes históricos. La literatura histórica es otra cosa, pero lo que sí busco es que a través de estos personajes históricos yo pueda por lo menos llevar al lector hacia un sitio, hacia un lugar, hacia una época, y ubicarle en eso, y que el propio lector tome sus propias decisiones respecto a creer si lo que ha sucedido es verdad o no. De hecho, que todo lo que está en la ficción es ficción, pero si fuera así, Mario Vargas Llosa jamás hubiese ganado pues el premio Nobel, ¿no? Si solamente se ha dedicado a ficcionar también personajes históricos. Entonces, creo que la ficción en la historia, o la historia en la ficción, cumple un papel muy, pero muy importante. Yo puedo decir que la historia dentro de la ficción es el principal camino, es la apertura para cualquier lector que se interese por la historia. Porque yo llegué a la historia a través de la literatura. Yo llegué a interesarme por la historia amazónica y por toda la historia que conozco del Perú y desde Europa, es a través de la literatura. Entonces, el honor que yo hago a la literatura hoy en día a través de la historia, o a la misma historia, es justamente juntar a ambos, poder declarar a través de la novela estas cosas, y ya sea entre el cuento y la novela, busco no solamente personajes controversiales,
sino también lo que busco es acercarme a aquellos personajes que nunca pudieron decir nada, ¿no? Y no es que yo estoy ajeno al tema indígena. Mi abuela pertenece a una comunidad, mi bisabuela pertenece a una comunidad originaria que era los Romainas, que era una familia de los Aguajún. Entonces no estoy tampoco lejano de ello, tengo descendencia indígena como tengo descendencia pues también afroperuana. Entonces creo que la justicia que se hace a través de la literatura es también para ellos, ¿no? Para aquellos que no tuvieron voz, para aquellos que todavía guardan en la memoria un proceso devastador para la Amazonía. Y bueno, desde la literatura, ¿no? Que el lector se ubique en el tiempo y el espacio y él pueda tomar sus propias decisiones de los hechos que han pasado, así sean ficcionarios. Gracias. Para ir cerrando esta jornada, y en ese mismo sentido de los hechos históricos y la relación Portugal-Perú que nos motiva, Percy siempre habla de Manuel Uriarte y ya sabemos cuál ha sido el recorrido de Manuel Uriarte y cuál ha sido su participación y cuál ha sido el tratamiento que le han dado los indígenas, pero también te refieres siempre, Percy, al aporte innegable de Manuel Uriarte, siendo un personaje foráneo, un personaje externo, que además estuvo por Lisboa. ¿Por qué no se le da el mismo tratamiento a un personaje como Julio C. Arana, que tuvo participación importante en lo que los iquiteños llamamos la toma de Leticia y la Junta Patriótica de ese entonces? ¿Y por qué solamente se incide en ese lado, si se quiere, controversial y oscuro de Arana? ¿Por qué no se le da también ese tratamiento, no diría objetivo, pero sí creativo desde la historia? Bien, justamente en el día de una historia en Vaina de Manuel Uriarte hay una cosa interesante, además de otras cosas, ¿no? Hay la presencia de operarios portugueses, ¿no? Que migraban hacia la nacionalidad peruana y se quedaban a vivir en las comunidades, pero siempre aportando algo. Una habilidad que tenían era la mano de obra, ¿no? Y entonces se cita a bastantes portugueses. El sargento Santiago Cárdenas, desde Putumayo, saltando un poco el tiempo, inicia una cruzada para recuperar Moyobamba. Los patriotas habían tomado Moyobamba, los españoles huyen hasta el Putumayo, y ahí Santiago Cárdenas inicia una epopeya de navegación que los llevó a Moyobamba. Pero un punto fundamental, un eje de esa campaña fue un traductor portugués. O sea, ese portugués se había internado en la Amazonía peruana y había aprendido lenguas y quedó al servicio de Santiago Cárdenas, ¿no? Lo lamentable es que las fuentes no mencionan ni el nombre de ese intérprete, pero que participó en una campaña una pretendida retoma de la hegemonía colonial española. No solo esto para clarificar que el tema portugueses y Amazonía está todavía en pañales, ¿no? Nadie se ha preocupado, los portugueses de hoy, peor los amazónicos de hoy, ¿no? Pero yo sospecho que hay mucha información en los archivos que todavía no se abren, ¿no? O que nadie visita. Entonces, y el aporte histórico a cosas que ha hecho en la Amazonía y Quito de la Junta Patriótica, pero la toma de Leticia. No, pero Arana queda como todo galardonado, siempre mirar sus intereses, ¿no? Miren, él cada vez que le acusaban se hacía como obstinado un defensor del territorio peruano, cosa que no es cierto, ¿no? Porque el Estado colombiano le compró sus tierras, les pagó dinero contante y sonante. Entonces, lo que era Arana era una especie de imbécil con dinero, ¿no? Fíjense, lo que sorprende, hasta irrita, es la manera como los lectores de ayer trataron de imitar las grandes urbes. ¿Y qué hacían?
importaba o venían a comprar alguna cosa por acá, otra por acá, y luego eso les parecía a ellos gran cosa, ¿no? O sea, tratamos de repetir lo que había en las grandes urbes, ¿no? Por ejemplo, los azulejos portugueses son famosos, pero son los azulejos, ¿no? No el modelo de ciudad que ya se supone tenía Lisboa, ¿no? Cuando uno mira Lisboa, uno se queda sorprendido, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que entendieron los caucheros adinerados? O sea, ¿por qué fueron incapaces de recrear lo que absorbían? O sea, ¿por qué se quedaron en la mera etapa de la imitación y no fueron capaces de recrear y hacer otra ciudad? Había tanto dinero como con el petróleo y nunca pasó nada importante. Entonces, nunca me ha seducido Arana como tema novelesco, ¿no? Porque hay una cantidad de libros que hablan sobre él, algunos le defienden, otros le denigran, ¿no? Pero los muertos, los asesinados tienen toda la razón. Yo entiendo que hay cosas también importantes en esa larga jornada, como dijo la señorita, hay bastante tema que rebanar, o sea, pan que rebanar. Palabras finales de Gerald Rodríguez en esta presencia de escritores amazónicos, tanto Percy como Gerald han llegado desde Iquitos y acá en Lisboa terminan una jornada literaria que en verdad es también parte del emprendimiento de Tierra Nueva para dar a conocer no solamente a los de fuera que van a Iquitos y que se interesan por la Amazonía, sino amazónicos que han escrito sobre la tierra y que de alguna forma queremos que se conozca en Europa el trabajo que se ha desarrollado. Así que escuchamos ya. Sí, cuando yo investigué más sobre Arana, porque se escuchaba siempre de niño que Arana era un gran patriota y todo el mundo en Iquitos, hasta los hombres más inteligentes, decían que Arana había sido un gran patriota en la defensa del territorio peruano contra Colombia, pues a mí no me cabía mucha seguridad de que eso fuera cierto. Quizás tenía mis dudas o aprendí a dudar desde muy temprana edad sobre las cosas que me decían. Puede ser un defecto, puede ser quizás una virtud en mí, pero dudo de todo. Y cuando empecé a investigar sobre Arana y ahondadamente y sobre muchas cosas más, inclusive como decíamos con Percy, las cartas donde él negocia con el Estado colombiano la venta de esos terrenos que al final llegaron a pertenecer a Colombia, y su única defensa de Arana no era la patria, sino eran sus terrenos donde él extraía caucho. Cuando yo empecé a descubrir esas cosas, dije, acá hay una novela. Acá hay una novela, es un personaje, y más allá de lo que haya hecho, lo que me interesaba era la mentalidad del personaje. Lo vi con ojos de novelista, ¿no? Lo vi con ojos de que puedo explorar en la mente de alguien, saber qué le ha llevado a hacer tal cosa, por qué ha hecho tal cosa y cómo terminaron su descendencia, porque la descendencia de Arana, cómo terminó, es de novela. Quizás Percy no lo había visto de esa manera y me da la tribuna para yo poder hacer esa novela, cosa que vino a parar en un libro que se llama El País de los Errantes. Pero más allá de tocar el tema cauchero, unifico el tema cauchero con los 100 años de violencia que vive el Perú a raíz del problema cauchero. A partir del problema cauchero, el Perú vivió casi 100 años de violencia, hasta el tema del Sendero Luminoso y hasta el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Entonces empecé a ver de forma general cómo es que desde el caucho hasta Fujimori el Perú ha vivido 100 años de violencia, y por qué no es posible novelar esos 100 años tanto en la costa, en la sierra y en la selva, partiendo del caucho y terminando en esto. Entonces empecé a verlo no como ojos de historiadores, ni de antropólogo, ni sociólogo, sino de novelista. Entonces eso viene a terminar siendo la novela del País de los Errantes, que también me interesó mucho por el tema técnico, el tema literario, no tanto por el tema histórico. Y bueno, ¿no? Como voy a recalcar, me sentí satisfecho al tener un libro de esa manera, donde Arana es el personaje principal, básicamente, de la violencia de 100 años de un país que se llama Perú. Gracias. Muchísimas gracias.